Hola a todos, soy Jos, bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a empezar con la segunda parte de esta linda muñequita que estamos haciendo. Primero, recuerdan en el primer video que dejamos un hilo en la primera pierna, un poco de hilo, que yo les dije que era para poder coser acá un poco, porque siempre a la hora que unimos las piernas siempre quedan unos pequeños agujeritos, y para que se vea más prolijo, para que quede mejor nuestro trabajo, con este hilo podemos ir cosiendo así. Lo vamos pasando de un lado para otro. Entonces ahora sí queda muy bien. Igual a la hora que terminan de coser, lo rematan haciendo un nudo y pierden el hilo. Ahora sí vamos a hacer lo que son los bracitos de la muñequita. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Ya saben que yo lo hago así. Meto por acá el crochet y hago una cadena. Vamos a empezar con un anillo mágico haciendo 5 puntos bajos adentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos aquí para cerrar. Y ahora vamos a hacer 5 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer 2 puntos en cada punto y al final nos van a quedar 10 puntos bajos. Esa vendría a ser la vuelta número 2. Ahora en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé la vuelta 4. Ahora seguimos con la vuelta 5. Empezamos haciendo 2 disminuciones. Acá va una y 2. Y seguimos con 6 puntos bajos. Y al final nos van a quedar 8 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, 8 puntos bajos nos van a quedar al final. Y así desde la vuelta 6 hasta la vuelta 20 vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, vamos a hacer 8 puntos bajos. Miren, acá yo ya tengo hecho los 2 bracitos. Justo estaba terminando el segundo bracito. Recuerden igual que mientras van creciendo, van tejiendo, tienen que ir rellenando el bracito para que no se les haga difícil cuando ya lo terminen. Entonces lo van rellenando. Y no hasta arriba, más o menos las 3/4 partes, hasta aquí más o menos, porque aquí después vamos a coser para cerrar, para que se pueda mover mejor cuando lo cosamos a la muñequita. Entonces acá ya terminé la última vuelta, que es la 20, y lo cerramos igual con un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para poder coser después y cortamos, y acá jalamos. Ahora los bracitos ponemos en la aguja lanera el hilo, los vamos a coser así, pasando de un lado para el otro por los puntos que quedan arriba, así. Entonces, para coser a la muñeca lo colocamos aquí. A ver, vemos bien que esté al lado lateral, a la misma altura donde está la pierna. Agarrar un punto del cuerpo, así. De ahí agarramos un punto del bracito, otro punto del cuerpo, otro punto del brazo, así lo vamos cosiendo. Aquí jalamos. Ahora por el lado de acá seguimos igual, como que dejamos una hilera aquí, y en la otra aquí igual agarramos un punto del cuerpo, un punto del bracito, perder por aquí por el cuerpo,
hacemos un nudo y lo perdemos por adentro del cuerpo y queda así. De igual manera vamos a coser el otro bracito. Miren, acá ya le cosí los dos bracitos, así quedó. Ahora la vamos a reservar porque vamos a empezar a hacer el vestido. El vestidito que tiene este de aquí. Aquí tengo la otra muñequita. Este vestidito vamos a empezar a hacer. Entonces empezamos haciendo 26 cadenas. Bueno, yo empiezo haciendo las cadenas así, o como ustedes sepan. Vamos a empezar haciendo 26. 1, 2, 26. Ahora, contando desde acá, desde el crochet en la segunda cadena, empezamos haciendo un punto bajo, pero estos puntos bajos los vamos a tejer normales, no en punto X, sino en puntos normales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos los amigurumi, siempre lo hacemos en punto X, que es agarrando la lazada por encima, ¿no? Y por encima lo pasamos para que quede más apretado el punto y no queden agujeros en los amigurumis. Pero el punto bajo normal, igual entramos por acá, solo que la lazada la agarramos. La lazada siempre va por arriba y por arriba, y así va a quedar el punto bajo. Va a quedar un poquito más grande el punto y por ende vamos a pasar más rápido el vestido. Entonces vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. En total nos van a quedar, hasta terminar las cadenas, 25 puntos bajos. Ya yo acá ya hice 25 puntos bajos. Ahora vamos a subir con una cadena, y en el primer punto aquí vamos igual a empezar haciendo un punto en cada punto. Esta vendría a ser la segunda vuelta. Igual nos van a quedar al final 25 puntos bajos, y así vamos a tejer desde la vuelta 1 que hemos empezado haciendo un punto en cada punto. Esta es la vuelta 2, la vuelta 3, 4 hasta la 5 vamos a hacer un punto en cada punto, y en cada vuelta tenemos que tener 25 puntos bajos. En la vuelta 5 ahí nos vemos de nuevo. Miren, esta es la última vuelta, la vuelta número 5 que he empezado acá. Ya voy a terminar la vuelta número 5. En el último punto hago una lazada, y para cerrar lo vamos a cambiar con este color, con el rosado. Entonces, así como ya les había enseñado también cuando hacemos el amigurumi, igual lo cerramos con el otro color. Le hacemos dos nuditos, 1, 2, y cortamos el color verde en este caso. Y ahora esta vuelta, que es la número 6, también vamos a hacer un punto en cada punto, pero con el color rosado. Entonces empezamos aquí en el primer punto haciendo un punto bajo. Miren, acá podemos ir escondiendo estas dos hebras que nos van a quedar aquí de los dos colores. La podemos ir escondiendo mientras que vamos tejiendo, y así vamos a ir tejiendo hasta el final, y nos tienen que quedar 25 puntos bajos. Miren, acá yo ya terminé la vuelta 6, ya le hice el cambio de color. Hacemos ahora de nuevo el cambio de color, el color verde. Subimos con una cadena, y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer 2 puntos en el mismo agujero. Igual ahí podemos ir escondiendo las dos hilitos que nos han quedado. Entonces vamos a ir haciendo así, 2 puntos en cada agujero, y al final nos van a quedar 50 puntos. Miren, acá ya terminé la vuelta 7 haciendo los aumentos. Ahora desde la vuelta 8 vamos a subir una cadena. Vamos a empezar haciendo un punto en cada punto, o sea 50 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a hacer la vuelta 8, la 9, la 10, la 11, la 12, 13, 14 hasta la 15.
Hasta la vuelta 15 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a tener 50 puntos bajos. Y ahí nos volvemos a ver. Ya llegué a la vuelta 15. Ahora vamos a hacer la vuelta 16 y vamos a cambiar al color rosado. Esta es la última vuelta que vamos a hacer para cerrar el vestido. En la vuelta 16 igual vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero con color rosado, y al final vamos a tener 50 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta terminar la vuelta. Bueno, aquí ya terminé la vuelta 16, hice una cadena y vamos a cortar el hilo un poco nada más. No, y lo que vamos a hacer ahora es coser el vestido, pero con el hilo verde. Todo este borde lo vamos a coser hasta aquí. Miren, yo ya lo estoy cosiendo ya. Es simplemente lo coso así, paso esta hebra por adelante y lo voy uniendo así hasta terminar toda la parte de arriba también. Y acá terminamos. Hago un nudo también, otro nudo más, y perdemos la hebra también por acá. Por acá adentro la podemos ir perdiendo. Yo la pierdo así, la meto entre las hebras de él. Miren, así quedó el vestido. Esta es la parte de atrás donde se ve donde lo hemos cosido. Lo que vamos a hacer es guiarnos de esta parte de acá, que es el medio. Lo vamos a doblar a la mitad para ver la parte de adelante. ¿Cuál es el medio? Es este punto de acá, es el medio. De este punto vamos a contar 1, 2 y ahí vamos a insertar el crochet. Vamos a agarrar el hilo verde, dejamos un poco de hebra para después perderla por adentro del vestido, y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le damos la vuelta al vestido y también contando desde el medio, que es este de acá, vamos a contar 1, 2 y acá en el tercer punto de atrás vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y cortamos hilo dejando un poco de hilo para perder también por adentro del vestido. Y así quedó uno de los tirantes. Igual acá, este es el medio, contamos 1, 2 y acá vamos a introducir, vamos a hacer las 10 cadenas, damos la vuelta al vestido y de acá del medio contamos 1, 2 y acá lo unimos con el punto deslizado, igual cortamos y está listo el vestido. Y vamos a perder estas hebras que están quedando por adentro del vestido. Miren, así quedó con los tirantes. Recuerden que antes de perder la hebra que quedaron tienen que hacerle un nudito y de ahí lo pierden. Ahora se lo vamos a poner a la muñequita el vestido. ¿Sí? Ya le puse a la muñequita el vestido, se lo acomodan bien y así le quedó bien. Ahora lo que vamos a hacer son los zapatitos. Empezamos haciendo igual un anillo mágico. Ya saben que yo lo hago así. Hacemos una cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Acá van 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Hacemos 2 puntos en cada agujero. Entonces hacemos 1, 2, 11 y 12. Al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Así la misma serie hasta terminar toda la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos haciendo 1,
2 y un aumento. Hay que marcar el primer punto que hicimos. Seguimos haciendo 1, 2 puntos y un aumento, y así vamos a hacer la misma serie hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta 5. Vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, en total 24 puntos bajos. Esta es la vuelta 5 y en la vuelta 6 vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en cada punto. Ya terminé la vuelta 6, ahora nos toca hacer la vuelta número 7. Vamos a empezar haciendo 6 disminuciones seguidas. Entonces empezamos a hacer, recuerden que las disminuciones es agarrando solo la hebra de adelante. Agarramos los dos primeros puntos, hacemos una lazada y una lazada. Ahí va una disminución. Esta es la segunda. Esta es la tercera. La cuarta disminución. La quinta y la sexta. Esta es la última disminución. Y después vamos a hacer un punto en cada punto en los puntos que quedan, que son 12 puntos. Al final de esta vuelta nos van a quedar, con las 6 disminuciones más los 12 puntos, 18 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar el marcador y vamos a hacer la tira que va acá en el zapato. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a contar acá 7 puntos. Desde donde terminamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá en el séptimo punto vamos a unir la cadena con un punto deslizado. Y hacemos una cadena y cortamos, y el hilo que nos queda lo escondemos por adentro del zapatito. De este vamos a hacer 2 iguales. Entonces, yo ya hice el otro. Y aquí nos van a quedar así. Y ahora se los vamos a colocar a la muñequita. Ya están los zapatitos puestos. Ahora lo que vamos a hacer es el cabello de la muñeca y los moñitos. Miren, el cabello igual los vamos a iniciar con el anillo mágico de 6 puntos bajos, que yo ya los hice acá. Ya cerré el anillo mágico. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Seguimos igual con la misma secuencia, un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar 18 puntos bajos. Y en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar 24 puntos bajos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, así hasta terminar la misma secuencia, hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, yo les había dado las indicaciones hasta la vuelta 5. Después nos toca la vuelta 6, que yo ya he avanzado un poco más. La 6 vendría a ser esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, que son 3 puntos, 4 puntos bajos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, así la misma serie hasta terminar la vuelta. Nos quedan 36 puntos bajos. La vuelta 7 son 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, la misma serie hasta terminar toda la vuelta. Nos van a quedar 42 puntos bajos. La vuelta 8 son 6 puntos bajos y un aumento, 6 puntos bajos y un aumento, así hasta terminar toda la vuelta. Nos van a quedar 48 puntos bajos. Y en la vuelta 9, que es la última vuelta, vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento, 7 puntos bajos y un aumento, así hasta terminar toda la vuelta, y nos van a quedar 54 puntos bajos. Hasta esa vuelta vamos a hacer los aumentos para lo que es el cabello. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto, o sea 54 puntos bajos en la vuelta.
Así vamos a hacer la vuelta 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17 hasta la 18. Hasta la vuelta 18 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, nos van a quedar 54 puntos bajos en cada vuelta. Nos vemos de nuevo en la vuelta 18. Miren, acá yo ya llegué a la vuelta número 18. Ahora lo que vamos a hacer es el borde de todo el cabello. Lo vamos a hacer así. Empezamos haciendo un punto bajo. Vamos a dejar un punto, saltamos al siguiente y ahí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el medio, en el mismo punto. Vamos a dejar un punto, saltamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y esa va a ser la serie. Primero hacemos el punto bajo, vamos a dejar un punto, saltamos al siguiente y ahí vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejar un punto, saltamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y de nuevo dejamos un punto y en el siguiente 5 puntos altos. Esa va a ser la serie hasta terminar toda la vuelta, para que podamos hacer este borde de acá del cabello de la muñeca, para que le quede así de bonito. Voy a tejer toda la vuelta y cuando terminemos volvemos. Miren, acá yo ya estoy terminando de tejer la vuelta. Ahora me toca hacer los puntos altos, porque he hecho un punto bajo acá, dejo uno y en el siguiente hago 5 puntos altos en el mismo punto. 2, 3, 4 y 5. Dejamos igual un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ahora dejamos un punto en el siguiente, hacemos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Hay que dejar un hilo largo para poder coser todo alrededor del cabello a la cabeza, ¿ya? Ahora esta parte de acá donde terminamos, que vaya en la parte de atrás de la cabecita, y le vamos a acomodar el cabello así. Ven que le queda perfecto en su cabecita. Más o menos hay que ir midiendo desde el ojo. Aquí me queda 1, 2, 3, 4 y está bien ahí. Aquí también 1, 2, 3, 4 y ahí está bien. Ven, así van midiendo que quede bien cuadrado lo que es el cabello. Ahora, y aquí queda hasta atrás la parte de aquí. Lo que yo hago es colocarle alfileres y después lo vamos a coser para que no se mueva el cabello y quede bien. Entonces le pongo unos cuantos alfileres y aquí con la aguja lanera vamos a empezar a coser todo el borde del cabello. Entonces vamos a empezar a coser así por todo este borde de acá, que es en la última vuelta que hemos hecho puntos bajos. Ahí vamos a coser. Entonces lo único que yo hago es esto: salgo por acá y lo coso así. Ven, por el borde de la última vuelta que hemos hecho de puntos bajos, no por esta vuelta de acá que le hemos hecho estos como unos bucles, ahí no, sino una vuelta antes. Ahí es donde vamos a coser así. Miren, acá yo ya terminé de coser el cabello a la cabeza y quedó así. Ahora lo que vamos a hacer
es estos moñitos que tiene acá la muñequita. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Yo acá ya hice el anillo mágico de 6 puntos bajos, cerré la vuelta y en la segunda vuelta hice 6 aumentos, que quiere decir que hice en total 12 puntos bajos. Ahora me toca hacer la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Seguimos haciendo un punto bajo y un aumento. Así vamos a tejer la misma serie hasta terminar la vuelta. Vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer 1, 2 y un aumento. Seguimos haciendo 1, 2 puntos y un aumento. Esa serie vamos a hacerla igual hasta terminar la vuelta y nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 5 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a hacer en total 24 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a tejer hasta la vuelta 8 y ahí nos vemos de nuevo. Ahora vamos a tejer la vuelta 9, esta es la última vuelta, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a marcar el primer punto que hicimos de esta vuelta y seguimos haciendo 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Así vamos a tejer toda la vuelta haciendo la misma serie y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 9. Hacemos un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser al cabello. Jalamos y ya está. De esta vamos a hacer dos iguales y después la vamos a rellenar con algodón sintético un poco para poder coserlas a la cabeza en la parte de aquí. Miren, yo le he colocado acá más o menos desde la última vuelta que hicimos de puntos bajos. Acá contamos 1, 2, 3, 4. En la fila 4 colocamos el moñito más o menos en forma diagonal del ojo para que quede así. Y ahora lo vamos a coser. ¿Cómo lo coso? Agarrando un punto del cabello y agarramos un punto del moño. Seguimos agarrando un punto del cabello y un punto del moño. Vamos jalando. Así vamos a ir cosiendo, dando toda la vuelta. Al final le hacemos un nudo y lo perdemos el hilo por adentro de la cabeza. Miren, acá yo ya cosí los dos moñitos, los lacitos, estos de acá, en color gris claro. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico igual y jalamos aquí y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos adentro del anillo mágico también. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas y un punto deslizado adentro del anillo mágico. Ahora vamos a jalar un poco el anillo mágico y de este lado de acá vamos a subir 2 cadenas. Hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hacemos 2 cadenas
y un punto deslizado adentro del anillo mágico. Y ahora vamos a jalar, nos va a quedar así. Hay que dejar una hebra larga porque ahora vamos a darle vuelta al moñito para que se vea la parte del medio. Vamos a dejar cortar, jalamos y le damos vuelta así unas 5 a 6 veces. Vamos a acomodar el moñito para que nos quede así. Con la aguja, lo que vamos a hacer acá es por la parte de atrás hacer un nudo así, y así nos queda nuestro moñito, nuestro lazo. Ahora lo colocamos aquí, ahí más o menos, la parte de adelante. Y como lo vamos a coser, agarrando igual un punto del moñito aquí y por acá, por la parte de atrás, volvemos a pasar para ajustar ahí. Volvemos a agarrar el mismo punto que hemos agarrado ahí del moño, y de nuevo pasamos por la parte de atrás de acá. Vamos a pasarlo más o menos por esos dos lados unas 5 veces más o menos para que quede bien ajustado. Volvemos a pasar por este mismo punto del moñito. Siempre que pasamos, jalamos para que quede bien ajustado. Y de nuevo pasamos por aquí. Aquí volvemos a pasar por el mismo punto de acá. Y ahora hay que hacer un nudo. Jalamos y lo podemos perder por acá, por adentro. Y cortamos. Este hilito de acá que nos queda también podemos perderlo por adentro del moñito. Y así vamos a hacer otro más de estos y lo cosemos igual, de igual forma que este. Así, ¿ven? Vamos a hacer otro igual acá. Bien, ahora vamos a hacer las orejitas de la muñeca. Hacemos igual un anillo mágico y vamos a hacer 5 puntos bajos adentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos para cerrar el anillo y una cadena. Vamos a dejar una hebra larga para coser la orejita a la carita, a la cabecita. Y vamos a hacer 2 de estas. Ahora, ¿cómo lo vamos a coser? Insertamos la aguja planera y acá a la mitad del ojo es donde va a comenzar la orejita. Entonces vamos a agarrar un punto de la cara, un punto de la orejita, acá un punto de la carita y esta parte de arriba de la orejita de acá, y así queda ahí. Le damos la vuelta por el lado de atrás, igual agarramos un punto de la carita, un punto de la orejita y
un punto de la carita. Vamos a hacer un nudo agarrando una hebra de acá atrás. Y perdemos el hilo por cualquier parte de la carita. Y nos va a quedar así, ¿ven? Queda así la orejita de la muñeca. El otro hilito que queda también lo perdemos por adentro. Y así vamos a coser las dos orejitas. Miren, acá yo ya cosí las dos orejitas y le queda así. Ahora lo que vamos a hacer, el mismo maquillaje que ustedes tengan, un tono, puede ser un tono rosado o sí, más o menos un tono rosado claro. Lo que van a hacer es pintarle aquí abajo del ojo para el lado de acá. Me pintan acá el rubor para el otro lado también. Así. Y un poquito acá arriba de la nariz para que se vea más bonita. Y les va a quedar así. Ahora, como pueden ver, le da como una expresión más bonita a la carita. Al final nos quedó así esta linda muñequita. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, le den un like. También que se puedan suscribir al canal para que no se pierdan todos los demás videos que voy a ir subiendo. Y eso es todo. Si la llegan a hacer la muñequita, me gustaría mucho que la suban a sus páginas y que etiqueten la página de Tejidos Yo's para poder verlas. Ya nos vemos hasta el siguiente video. Que estén bien. Adiós.